Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Hoy venimos con un clásico del canal, con 7 días, 7 looks. He aprovechado una semana que tenía más bien movidita para poder daros más ideas de cómo vestir en verano, que parece que siempre nos cuesta un poquito más. Por diferentes razones es así, pero principalmente por el calor, ¿verdad? La particularidad de este vídeo es que está ahí medio grabado en clave de vlog, así que creo que os va a resultar bastante más entretenido. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Bueno, y ya estoy preparada para salir, me voy. Os enseño lo que llevo puesto, es una batita de Zara del año pasado, fácil de encontrar. Ya sabéis que este tipo de patrones son recurrentes cada año, yo me los pongo muchísimo, porque según con los complementos y los accesorios que lo uses, puedes subirlo o bajarlo así de nivel rápidamente. Y he cortado un momentito para daros opciones actuales de batitas de este estilo que podéis encontrar en las tiendas. Concretamente 3 tengo ahora mismo nuevas que creo que os pueden encajar si es que estáis buscando algo parecido a lo que estoy enseñando en el vídeo. Estas dos son de esfera, la de tirantitos es de temporada y esta está rebajada de 30 euros a 20. La de tirantes no sé si me la voy a quedar porque no me convence demasiado. Creo que me queda grande, aunque es la talla M, que es la que suelo usar habitualmente. Igual que esta, que también es la M, y sin embargo me queda muchísimo mejor. Se transparenta un poco, llevo debajo una combinación. La otra batita es de Chincharraviña Shop, monísima, con bolsillos, forrada, lo cual viene fenomenal. Y además da tallita porque esta parte de arriba es elástica y estira bastante. Estas son 3 opciones que yo os enseño. Pero estoy segurísima que si buscáis un poquito por cualquiera de las tiendas en las que soléis comprar, encontraréis prendas parecidas que solucionan muchísimo en los días de verano, porque simplemente vas a tener que cambiar los complementos y los accesorios para que cambie totalmente la imagen del look. En este caso llevo puestas las cuñas doraditas de mango, no porque sea lo mejor, sino porque son las que más ocupan dentro de la maleta. Y es un tip que siempre os doy a la hora de hacer equipaje, llevar puestos los zapatos, los complementos, los bolsos que más os ocupen. Si no fuera por eso me habría puesto hoy unas palas o unas chanclas planitas con las que seguramente iría muchísimo más cómoda durante el viaje. Y ya de paso os enseño las maletas porque creo que estas no las habéis visto, ¿verdad? Las de Guess. Este es un juego de 3, falta la pequeñita que no me la llevo porque no me hace falta. Es una pasada como viene por dentro y por fuera, vamos a ver, es que la calidad se nota, tiene unos detalles increíbles. Lo había también en blanco, que me encantaba, el blanco tenía un peso y una clase, bueno, lo que pasa que claro, muy poco sufrido. Y por eso me decidí por el negro, bueno, que al final siempre es el más elegante. Os tengo que decir que yo tengo también el juego de maletas de Primark y me ha ido fenomenal con ellas, ¿eh? Mis niños las han llevado al viaje de estudios. Cada vez que tenía que ir a algún sitio donde tuviera que darle un poquito de más tralla a la maleta, me llevaba también las de Primark. Por ejemplo, ahora para el Rocío es la que me he llevado. Así que sí, estas son muy buenas, pero también hay otras opciones más baratitas que también funcionan fenomenal. Vosotras diréis que vaya pelos que llevo hoy, que no me he peinado. Bueno, solamente me he hecho así un poco con el secador, pero es que para irme a la playa no me iba a machacar el pelo. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Es que me encanta quedarme en el Hotel Helios cada vez que vengo al Muñecar porque siempre nos dejan algún detallito, alguna cosa especial en la habitación y desde aquí les doy las gracias. Y ya que estamos en la playita, vamos a comenzar por un look apropiado para esto, aunque este no es un vídeo de vacaciones ni de nada por el estilo. Ya que estamos ahí, vamos a dar alguna idea y ya os enseño este conjuntito de bañador y toalla que me he comprado en Zara, aunque ya lo habéis visto por Instagram, todas las que me seguís por ahí. Tengo que deciros que los bañadores de Zara, bueno, lo digo siempre, pero lo vuelvo a recordar, no aprietan. Es decir, que si tienes barriguita o esperas que al menos te la meta un poquito, no lo va a hacer. Los de H&M, por ejemplo, para eso son bastante mejores. Pero es que en Zara hacen unos diseños súper chulos, por lo menos a mí me encantan, que yo soy muy de bañadores con volantes y con cosas así un poco estrafalarias. En cualquier caso, lo que más me gusta son los conjuntos. Bañador con toalla, bañador con pareo, con caftán. Prendas que hagan match quedan súper bien, pero vamos, que con una camisita abierta, larga, tal y como yo llevé aquel día, o una camisa oversize que tengas en casa, con el bañador o con el bikini debajo, queda fenomenal.
Cierto es que si añadimos ya pues un sombrerito, unos pendientes monos, algún colgante, alguna cosita. A mí es que me encanta ponerme un poquito arreglada para ir a la playa. Eso de ir con una camiseta larga o con los pelos como si te hubieras acabado de levantar. Eso a nosotras no nos pega. No es normal que estés cuidando tu imagen cada día. Que te cuides los looks, que vayas siempre arregladita, que te pongas un poquito de maquillaje y ahora llegue el momento de ir a la playa y hagas todo lo contrario. Sé que algunas de vosotras os parece raro cuando voy con pendientes o me preguntáis, ¿no te molesta el colgante para tomar el sol? Bueno, pues si voy a tomar mucho rato el sol, me lo quito. Pero es que para mí no es raro, para mí es coherencia. Si soy así todos los días, en todas las situaciones, pues también tendré que ser así cuando voy a la playa. Bueno, pues ya estoy arreglada para cenar, es de noche, por eso hay esta luz tan horrible. Yo por lo menos me veo en la cámara como si fuera Morticia, no sé vosotras cómo me veis. Pero evidentemente quería enseñaros que me había puesto un vestido de lino, que ya me habréis visto más de una vez, en otros colores, es de Chincha Raviña Shop y es el típico vestido del que he hecho mano continuamente en verano, un vestido suelto, flojito, pero con algo especial. En este caso la manga, el volante que tiene en el bajo. Le he dado un poquito más de subida con estos zapatos maravillosos que os he enseñado también ya unas cuantas veces, que son de Zara, y un bolsito de mano que también va a elevar un poquito más el look. Si quisierais poneros un vestido de este tipo por la mañana, simplemente unas alpargatas de esparto con vuestra cuña, un capazo, un bolso bandolera, un bolso tipo shopper y rápidamente le habréis dado otro aire diferente. Al día siguiente volví a optar por el lino porque ¿qué hay más veraniego que un vestido camisero de lino? De hecho, esta es una de las prendas que tenemos en el listado de básicos de verano. Si no has visto aún este vídeo, ya estás tardando porque ahí vas a obtener una relación de prendas básicas de colores neutros que te pueden solucionar el día a día en verano. De todas formas, tal y como he hecho en estaciones anteriores, voy a actualizar ese vídeo y voy a añadir algunas piezas más para que tengáis más posibilidades a la hora de crear vuestro armario útil. No sé si os habéis fijado en los clips anteriores en que con las gafas de sol casi siempre llevo cordoncito para gafas. Aparte de que está muy de moda y son facilísimos de encontrar, porque ya os digo que es una tendencia, es la manera que tengo de evitar ponerme las gafas en la cabeza. En ocasiones, para sujetarte las gafas durante un ratito, no está mal. El problema viene cuando te llevas todo el día con las gafas en la cabeza como si fuera una diadema. O bien usas un cordón, como yo te estoy proponiendo, o tienes una fundita que metes y sacas del bolso cada vez que te las quites. Alguna de vosotras me dijo en uno de los comentarios que lo seguía viendo de abuela, que para ella era un accesorio muy característico de las abuelitas. Y evidentemente yo te propongo que lo uses si está dentro de tu estilo. Si no te gusta, no te fuerces, que no hay que hacerlo. Pero te digo, amiga, que esto no es una abuelita. Esto es una señora costeada con clase que se va a ir a montarse ahora mismo en un barco. Anda que no. A mí me parece que unas cuñas de esparto, unas alpargatas, son las compañeras perfectas de un vestido camisero de este tipo. Pero vemos propuestas en Zara, por ejemplo, con zapato de tacón y un cinturón, con sandalias romanas de cuerdas. En H&M nos proponen llevarlas con botas ya de cara al otoño y un jersey. Y por supuesto, como no iba a faltar, el estilo playero con unas chanclitas, un vestido camisero y sobre todo en color blanco, en cualquier color neutro nos valdría. Es un básico al que se le puede sacar muchísimo partido. Y en ASOS además vamos a encontrarlos en tallas grandes y también de talla petit. De este look poco os tengo que decir, realmente os lo estoy enseñando porque es lo que llevé durante la semana y a mí me gusta ser muy real en estos vídeos, pero es algo muy sencillito, un vestido de punto de Zara de hace un par de años ya, unas alpargatas de estas de cintas que se llevan tantísimo planas y un bolso de fibra. Todo muy veraniego, muy fácil de encontrar, prácticamente todas tendréis algo parecido en casa. Pero sí me gustaría puntualizar ese tip, ese truquito que siempre os doy cuando llevamos vestidos con espalda muy descubierta y no sabes qué tipo de sujetador usar. Un sujetador deportivo es una opción estupenda siempre y cuando llevéis vestidos estilo casual como este. Quedan muy chulos y muy modernos. Lo ideal es que os encontréis con cascos para que os hagan una forma bonita. Yo me los compro casi todos en Primark y además a un precio estupendo. Me parece que este me costó 5 euros o así. Y ahora vuelvo otra vez al color blanco. En esta ocasión, para llevarlo por la tarde-noche, he elegido, bueno, algo muy sencillo. Una camisa oversize blanca y un pantalón perforado. Este no es tan sencillo, está en tendencia,
pero vosotros podéis adaptarlo al pantalón que tengáis. Unos jeans, unos pantalones culotte. Este en particular es que me chifla. Ya el año pasado me compré unos muy parecidos en color negro de Zara, que he usado una barbaridad. De hecho, ahora después los veremos en este mismo vídeo. Y este año he tenido la suerte de encontrarlos para traerlos a mi tienda, que son los que llevo puestos ideales. Pero yo os digo que como es una súper tendencia, vais a encontrar prendas de este tipo por todos los lados. De bordado inglés como este, de crochet, de guipur, de encaje. Cualquier prenda con calados está de moda. Así que a la lista en la que habéis apuntado el vestido camisero blanco, añadís también alguna prenda con tejido perforado. ¿Qué puntos clave tiene este outfit? Los complementos, los accesorios, meterle color ahí. Un bolso con un color llamativo. Este es la réplica del Mini Kelly de Hermès, de Sweater Store. Y de bisutería me puse estos collares de resina, de plástico, que se llevan tantísimo, de los que hemos hablado ya en vídeos anteriores. Sí, con un aire algo naif o infantil. Pero es que en un look tan clásico y tan de señora es importantísimo introducir piezas de este tipo si es que quieres verte actualizada y moderna. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. La siguiente parada fue en Madrid. Llegué muy tarde, así que no pude grabaros prácticamente ningún clip con el outfit, pero os lo enseño más que nada por daros una idea. Nada, sencillísimo, colores neutros otra vez. Siempre funcionan, el blanco con el camel, con el bisón, con el arena. Queda fenomenal todo el año, pero en verano aún más. Y ya que estamos, os contesto una duda sobre este bolso de Parfois, que sabéis que es uno de los últimos que me he comprado. Bueno, esto no pertenece al bolso, estos son los pompones que compro en AliExpress de muchos colores. Este de aquí sí que lo trae, cuesta 30 euros y muchas me habéis preguntado si no me destroza la ropa, que no os gusta usar la rafia ni el esparto ni ninguna fibra de estas, porque por la fricción se os han estropeado muchas prendas. A mí no me ha pasado. ¿Será que no los uso lo suficiente como para que me suceda eso? Si lo tienes todo el día rozando con un tejido de algodón, pues posiblemente se hagan bolitas o te destroce la prenda. Yo es que me lo voy cambiando mucho, del hombro a la mano. Creo que es una manía que tengo, que además la he observado cuando estoy editando los vídeos. ¿Cuántas veces me quito el bolso del hombro y me lo pongo en la mano? Tendré que trabajar sobre eso. Y ahora ya sí, con esta vista tan maravillosa de Madrid, me voy a la camita, que mañana tengo un día durísimo. Sí, duro porque acabé reventada, pero fue un día espectacular. Muchas de vosotras ya sabréis que la semana pasada estuve en un evento de YouTube. La plataforma nos reunió alrededor de unas 50 compañeras y lo pasamos fenomenal. Todas las que me seguís por Instagram ya visteis a algunas de las chicas con las que estuve. Ah, que tú no lo sabes, ¿ves? Sí, por eso te digo siempre que tienes que seguirme por allí, que es donde voy contando las cosas de diario. Bueno, os enseño lo que llevo puesto, que para eso hemos venido, para hablar de moda, que si me dejáis me pongo aquí a contar batallitas de ese día y no paro. De hecho, estoy segura que ahora mismo la prima chincha de la edición habrá cortado algunas partes que os he contado y después he visto que en el tiempo no entraban. Otra vez hice una apuesta segura, dúo blanco y negro. Imaginaba o intuía que era un acto informal y opté por este conjuntito perforado. Me resultó comodísimo y nada caluroso. El pantalón es el mismo del que os hablé antes, el perforado de Zara que me compré el año pasado y al que le he sacado muchísimo partido. La camisa, también del mismo tejido, es de Shein y llega hasta la 4XL. Vienen bien de talla, o sea que equivaldrá a una 52. Es monísima, vale 14 euros, está de calidad bastante bien. Es que la recomiendo totalmente. Lo estáis viendo doble. Es verdad que llevaba dos bolsos, pero es que en el grande llevaba los arreos de grabación y en el pequeñito pues mis cosas personales. Yo lo llevé porque me hacía falta, pero tengo que deciros que esto es tendencia en el street style de las últimas pasarelas. Y de las anteriores se ha visto muchísimo esto que os estoy enseñando yo hoy, el llevar dos bolsos. Y no por necesidad, sino como algo súper moderno. ¿Avisadas estáis? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, parece que tengo muchísima energía y estoy fatal. Son las 7 de la mañana y ya estoy andando. Pero mirad, voy sin maquillar, me voy a maquillar ahora mismo dentro del coche. El café sin tomar en mi termo, pero bueno, con mucha actitud, que es lo que cuenta. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking, I don't really care.
Bueno, pues para haberme maquillado en el coche tampoco está la cosa tan mal. Realmente me he hecho algo súper sencillito. Un delineado en azul. Lo que me estáis viendo aquí son los auriculares que me los he puesto porque como estoy grabando en exterior, para intentar evitar que haya un poquito de más ruido. Como sé que me vais a decir que voy hoy de un color demasiado oscuro, sobre todo para el verano y encima de día, tengo que decir en mi descargo que le he metido notitas de color como los pendientes, la parte trasera de la camiseta, y tenía que ir súper cómoda porque me voy a hartar de andar. Así que creo que he hecho bien en montarme un look con zapatillas, que creo que ha quedado muy chulo. Este tipo de pantalones plisados es algo que yo suelo comprar cuando lo veo en alguna tienda. Son muy útiles sobre todo para cuando vas de viaje porque no se arrugan, los metes en la maleta, te van a llegar intactos. Estos son de Stradivarius de hace un par de años. En todo el grupo Inditex suelen poner a la venta pantalones de este tipo. Vuelvo a utilizar otra vez ese recurso del doble bolso. La clave para que esta tendencia quede bien y no sea cargante es que los bolsos hagan juego. A lo mejor para tu día a día lo ves demasiado, pero es una idea genial para todas las profes, para las chicas que trabajáis en alguna oficina y tenéis que trasladar material. Y ahora que me lo estoy viendo en la pantalla, os recuerdo que este colgante es de Parfois del año pasado. Lo digo porque siempre que me lo pongo me preguntáis que de dónde es. El último día también lo tenía lleno de actividades laborales, pero en sitios diferentes. Entonces tenía que estar muy cómoda, pero arregladita. Y me he dado cuenta revisando fotos que siempre que tengo que ir así, echo mano de los chalecos. Siempre que sé que voy a andar mucho y que tengo que ir cómoda, empiezo a montar mi outfit por los zapatos. Elegí un tacón muy bajito. Bueno, una sandalia con estampado de pitón es otro básico, es algo que nunca va a pasar de moda. Pero siendo totalmente sincera, como hay que ser en este tipo de vídeos, sí, aguanté con ellas gran parte del día, pero esa tirita, el talón por detrás, en fin, que al final acabé así. Con mis sandalias cangrejeras, que me pongo muchísimo, con pantaloncitos cortos, que no pesan absolutamente nada, pero que como veis en la imagen, con pantalones largos, no quedan mal tampoco, ¿eh? Me gustó el resultado. Y si habéis llegado hasta aquí y habéis visto el vídeo entero, me tenéis que permitir un minutito más para darle las gracias a YouTube por haber contado conmigo para asistir al evento de la semana pasada. Aunque, por supuesto, el agradecimiento máximo es para vosotras. El canal está creciendo como consecuencia de que vosotras veis mis vídeos. Así que quiero que veáis cada éxito mío o cada vez que doy un pasito más como algo vuestro también, porque es la realidad. Y al lado te dejo el vídeo con las claves para modernizar tus looks, si es que no lo has visto todavía. Y sin más me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!